actividad y inauguración del curso abierto a la comunidad sobre derechos laborales de los trabajadores inmigrantes, por lo que solicitamos poner en silencio sus titulares. Señor decano, doctor Rodrigo Cardoso Pozo, académicas y académicos del departamento, subdirectora del Departamento de Trabajo Social, académicos de la facultad, estudiantes, invitados y participantes. Tengan ustedes muy buenas tardes. Les doy un cordial saludo de bienvenida a esta inauguración de cursos abiertos de nuestra facultad. Quisiera partir estableciendo en estas palabras que el trabajo social en su génesis está fuertemente ligado y relacionado con personas inmigrantes, migrantes y desplazados, fundamentalmente en la atención y protección de sus derechos. Como profesión contamos con grandes representantes en esa labor. James Adams, trabajadora social de los años a fines de los 1800, principios de 1900, quien fue reconocida con el Premio Nobel de la Paz en 1931, poco antes de fallecer. Justamente por la labor que desarrollaba con este grupo de personas. ¿Cómo olvidar y cómo dejar de lado a nuestra querida Mary Richmond, fundadora del trabajo social, quien en su inicio, su labor principalmente estaba relacionada con personas migrantes? En su libro, esta trabajadora social
señala ya a fines del siglo XIX que en su preocupación y sensibilidad por el trabajo social y con la población inmigrante, establece lo siguiente: los individuos y las familias no pueden considerarse exclusivamente inmigrantes recientes que presentan ciertas características raciales y nacionales. Son ante todos personas humanas. Lo establece, ¿no es cierto?, la fundadora de nuestra profesión. Por lo tanto, para trabajadores y trabajadoras sociales, estamos llamados y llamadas a trabajar fuertemente en este tema y principalmente en lo que son los derechos fundamentales de ellas. Desde ahí, la académica María Cristina González, doctora, ella inicia también este pequeño contribución, ¿no es cierto?, y trabaja el proyecto generando un levantamiento de información, ¿no es cierto?, que nos permite comprender la percepción principalmente de mujeres migrantes frente a la vulneración de derechos y la discriminación en torno al ámbito laboral. Y luego, ¿no es cierto?, surge este curso que permite promover la defensa y la promoción de los derechos en el ámbito laboral, principalmente en nuestra comuna. Como Departamento de Trabajo Social estamos conscientes de que son necesarios muchos cambios y que las transformaciones requieren, ¿no es cierto?, seguir trabajando en ello. Sin lugar a duda, es un gran desafío y una larga labor que aún, ¿no es cierto?, debemos desarrollar. Para finalizar, quisiera agradecer a las y principalmente las estudiantes que están en el semillero que lidera la profesora doctora González. Agradecer a quienes laboran, ¿no es cierto?, en la Oficina de Defensa Laboral de la región de Atacama, quienes van a dictar la mayoría de los módulos de este curso, y académicos, académicas de nuestra facultad, quienes van a también ser parte de quienes estén a cargo del desarrollo de este curso. Y quienes realmente han problematizado estos procesos y van a trabajar para contribuir, ¿no es cierto?, en esta transformación social. Sin este pequeño grano de arena, como diría, no se puede avanzar. Tenemos que seguir trabajando en ello. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muy buenos días, buenas tardes a todos, todas y todos. Es una actividad de gran importancia para la facultad, en su educativo de la profesora y que ha realizado también nuestros estudiantes, saludando especialmente, por supuesto, a quienes van a desarrollar este curso, los académicos y académicas, tanto externos como de nuestra facultad, y muy especialmente a los académicos y académicas de nuestra facultad, profesor Guerrero, profesores. Muy bienvenidos nuevamente a esta que siempre ha sido su casa. Y
sobre todo en una actividad como esta que nosotros nos llena de orgullo y satisfacción, diría un monarca europeo. De orgullo y satisfacción porque está enmarcado en un contexto que nos parece totalmente relevante. Uno, la participación de investigación a cargo de la profesora Cristina, que es una de las áreas de gran importancia para una universidad, pero otra que también para nosotros tiene gran relevancia, como es nuestra vinculación con el medio. Esa vinculación con el medio que suele tener una característica, digamos, un poco fría, y uno suele, antiguamente, o incluso no tan antiguamente, se entendía casi como una suerte de promoción de las distintas universidades, casi como una cuestión empresarial, que se entendía actualmente por las universidades públicas del Estado y entre ellas nuestra universidad. No como eso, sino por el contrario. Lo que se busca es tratar de dar respuesta a las necesidades sociales. Y eso ha quedado muy marcado en nuestros departamentos, en nuestra facultad, a propósito de las revueltas sociales vividas en Chile, cuyo motivo dice relación directa con distintas cuestiones propias de la inequidad inmoral que este país ha vivido durante tantos años. Pero ¿qué hacemos con eso? Desde los distintos lugares de la sociedad chilena se han planteado distintas soluciones. Nosotros creemos como facultad, porque ha sido un tema de la facultad, que también tenemos algo que decir sobre al respecto. Y en ese sentido, el programa Universidad Abierta, que es donde se enmarca esta actividad, el programa Universidad Abierta está dirigido en esa dirección. Les cuento brevemente que ese programa tiene tres aristas fundamentales. El primero, diálogo constituyente, que ya llevamos trabajando hace 2 años, en plantear cuestiones, debates y instalar temas a propósito del proceso constitucional que todos constituyentes que todos conocen. Espero además que todos conozcan. En primer lugar. En segundo lugar, ese mismo programa tiene instalado un aspecto que es Universidad Abierta, formación ciudadana, dirigido principalmente a colegios en su segundo ciclo y a liceos de la región de Atacama, como su nombre indica, formación ciudadana. Y un tercer aspecto, que es justamente el que nos encontramos, esto es Universidad Abierta, cursos abiertos a la comunidad. Este año hemos crecido y dictaremos gratuitamente, con constancia de participación, 7 cursos durante este año. Esos cursos son telemáticos y totalmente gratuitos para las personas. Y son productos, las temáticas que ahí se tratarán, de aspectos que son de relevancia para la comunidad. En ese sentido y en ese contexto, este curso que se organiza cumple básicamente con ese objetivo, pero también con aquello que les decía hace un rato atrás, es decir, cómo damos respuesta a las necesidades de la comunidad. Y además, cómo damos respuesta o cómo enfrentamos de mejor manera el desafío que para una facultad de Ciencias Políticas y Sociales tiene las dificultades que en el ámbito de Atacama, especialmente, se manifiestan en este sentido, social, más bien. Si hablamos de una carrera de trabajo social y de una carrera de derecho, evidentemente no podemos mirar al lado y tenemos que hacernos cargo de esas cuestiones. Desde nuestro lugar, no para dar soluciones, no solucionamos el problema en sí, pero sí de todas formas para tratar de aportar desde nuestro espacio a que esto mejore. Quisiera en ese sentido felicitar a todos aquellos y aquellas que han decidido tomar este curso, agradecer a los profesores y profesoras que van a ilustrarnos, pero especialmente también a las estudiantes y los estudiantes, pero que también se unan estudiantes a ese semillero, para que podamos trabajar desde el día y podamos además fortalecer la investigación, pero no una investigación lejana y abstracta y vacía, sino una investigación que dé aportes y soluciones a las necesidades regionales, que es justamente, por supuesto, el leitmotiv de una universidad estatal, laica y regional como la Universidad de Atacama. Sean ustedes todos muy bienvenidos y espero que sigamos trabajando en conjunto. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, señor Rodrigo Corozo. La Universidad Abierta es un programa de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad focalizada en el desarrollo del curso abierto a la comunidad. En esta ocasión damos inicio al curso del año 2022. El curso de Derechos Laborales de las Mujeres y
de los derechos laborales de las mujeres migrantes, financiado por el Ministerio de Educación a través de un proyecto de Fondo de Desarrollo Institucional en una línea de emprendimiento estudiantil, hasta 1912, ejecutado por los Seminarios de Investigación de Trabajo Social. El proyecto contempla dos grandes ejes de acción. En primera instancia, un proceso de investigación materializada a través de una encuesta de trabajadores inmigrantes de la región. Y segundo término, el curso que hoy iniciaremos. A continuación, comenzaremos con la ponencia Migrantes y Trabajo, a cargo de la profesora Cristina González Campos, académica del Departamento de Trabajo Social, asistente social y antropóloga, magíster en Historia Latinoamericana y la metodología de investigación en Ciencias Sociales, doctora en Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Ahora sí. Bueno. La presentación es sobre migración y trabajo y tiene como finalidad el establecer algunos puntos como claves, tipo conceptual o teórico, para ir adentrándonos en el tema de manera paulatina. Así que tiene un carácter introductorio, por supuesto. Cuando pensamos en migración, normalmente pensamos en personas y olvidamos que hay otros seres vivos que también migran. A veces basta mirar el cielo y ver las bandadas de pájaros en algunas estaciones del año. Y en el caso de la humanidad, bueno, está presente desde los comienzos. América fue poblada a través de la migración. Entonces podemos entender desde esta perspectiva la migración como movimiento, como desplazamiento y también como vida, porque efectivamente, si pensamos en el caso de distintos seres vivos, hay intentos a veces o necesidad de supervivencia que impulsan movimiento, y también en el caso nuestro la búsqueda de una mejor vida. Entonces, en ese sentido hay que considerar este importante movimiento que se da en las distintas poblaciones. En la actualidad, o desde siempre, se ha visto facilitada por los medios de comunicación y transporte, sobre todo en las últimas décadas. ¿Qué nos ha ido pasando en el tiempo? Que en las últimas décadas, sobre todo, se ha ampliado de manera muy notoria, muy exponencial, el desplazamiento de población. Y otra característica que se presenta también en la actualidad es que se desplaza el foco o los puntos respecto a los cuales se presentan. Entonces se habla de una migración sur-sur, por ejemplo, porque antes se pensaba en migración hacia el hemisferio norte y ahora vemos, lo vivimos cotidianamente, la migración también hacia el sur. Un sur que no necesariamente es geográfico, porque también tiene que ver con, se considera también que el sur a veces son como las zonas más desmejoradas o con menos recursos económicos. Pero dentro de ese sur hay polos de atracción, como en el caso nuestro, ¿sí? La migración es un derecho. Cuando a veces por distintos motivos se cuestiona la migración, la entrada de población, pero olvidamos que a nosotros también podría pasar que eventualmente hay personas acá, ¿cierto?, que han llegado acá por elección probablemente. Otros hemos salido en algún minuto, hemos vivido en otros lugares y ha sido una opción y es un derecho que tenemos. En la actualidad, esto también es una constante, ya no se da esta migración de por vida, como veíamos antes las colonias, ¿cierto?, que llegaban y se establecían y se permanecían allí
Ahora más bien la práctica es un desplazamiento transnacional, una ida y vuelta, un retorno, un cambiar de destino. Entonces es mucho más dinámico de lo que se daba en otras antaño. Hay que pensar que, claro, en unas cuantas horas podemos cruzar al otro lado del mundo. En cambio, antes el barco demoraba un poco más, ¿no? Entonces eso también nos influye. Ahora, dentro de todo esto, ¿cómo podríamos definir la migración? En términos bien generales, podríamos decir que estamos hablando de migración cuando estamos residiendo en un lugar distinto a aquel en que nacimos. Entonces no me cabe duda que si yo preguntara cuántos y cuántas nacieron en un lugar distinto al que están ahora, probablemente la sala, no sé si completa, pero en una proporción muy alta, tendría que afirmar que sí. ¿Ya? Entonces no es solo la migración internacional, también es la migración nacional. La migración interna es una expresión, es irme de un lugar a otro, por ejemplo, de aquí a Santiago, o volver a otra capital regional, o a otra ciudad, o del campo a la ciudad. Esa también es migración. Ahora, por supuesto que cuando cruzamos la frontera de un país a otro, de manera sucesiva, a veces incluso estamos en un contexto de migración internacional. En general, esta migración puede aparecer asociada a distintos motivos. Y se suele pensar que hay algunos que son como voluntarios porque yo elegí irme, y hay otros que son más bien forzados porque no tuve otra posibilidad. Ahora, esas categorías también en la actualidad son un poco cuestionables porque eventualmente, supongamos, hay mucha inseguridad. Nadie me obliga a salir del lugar donde nací, ¿ya? No me obligan, es voluntario, pero si me quedo, si me quedo y está en riesgo mi vida, es tan voluntario, nadie me está expulsando, pero no es voluntario, ¿ya? Muchas veces. Entonces esta es una cosa que hay que como que relativizar. Algunas teorías, como muy rapidito, y no quiero complicarle la tarde, pero muy rápido, una teoría de los mercados segmentados, que es una teoría a nivel de los países en el fondo, que es donde se plantea básicamente que en los distintos países hay algunos que tienen un mayor desarrollo en algunas áreas, ¿ya? Y que necesitan tener mano de obra o fuerza de trabajo de otros países, ¿ya? Porque la población envejece, por ejemplo, o porque la población simplemente, la local, la nativa, no quiere asumir determinados trabajos. Entonces quedan espacios como nichos, cuando se habla de nichos no es que nicho de estoy pensando en cementerios, sino que de espacios de lugares, en ese sentido, que pueden ser ocupados entonces, porque no hay quien lo ocupe. Entonces está el espacio. Claro, cuando después llegan personas nos quejamos, que nos están ocupando los espacios, pero en realidad, o que nos están quitando el trabajo, pero en realidad, si lo miramos desde otro lado, no nos están quitando, nosotros lo cedimos primero. ¿Sí? Bueno, eso en términos generales, y por lo tanto la inserción de quienes llegan, normalmente, a menos que lleguen con un trabajo ya en un nivel medio, qué sé yo, van a llegar precisamente a aquellos espacios que quedaron desocupados. ¿Ya? Entonces, muchas veces se dice que en el trayecto migratorio parto de abajo, hago lo que pueda hacer, trabajo en lo que sea. Y después, bueno, con el tiempo a veces me puedo ir acomodando, sobre todo si tengo algunas herramientas de educación, si yo puedo ir subiendo en este sistema. Esta teoría siento yo que calza bastante con el tema económico porque nos habla también, nos permite entender esta estacionalidad. A veces hay faenas que requieren en determinados periodos del año una cantidad de trabajadores. No se pueden proveer de manera interna, por lo tanto, facilito el acceso de personas de fuera. Esa es una. Otra teoría que funciona a nivel micro, medio, es la teoría de las redes. Y yo creo que si preguntara, no le voy a preguntar, pero ¿cómo llegó acá? Probablemente dirían, es que tenía un amigo, un conocido, un vecino, un pariente, alguien me trajo, o alguien me recibió cuando llegué. Alguien facilitó mi entrada, ¿sí? Y después, bueno, uno se va acomodando y eventualmente si alguien requiere mi ayuda, yo también después estaré dispuesta a darlo por un principio de reciprocidad básico.
Entonces diré, sí, que venga otra persona. Entonces esa teoría facilita, estimula también, o permite entender por qué la migración es facilitada o estimulada por estas mismas redes. Las redes son puntos en el fondo a los cuales uno recurre para acceder al trabajo, a la vivienda, a lo que necesite en un determinado momento. Ahora, en todo esto, por supuesto que hay factores asociados al proceso migratorio. No es que las personas lleguen voluntariamente y sin ningún estímulo, sin ninguna migración. Hay factores. Entonces, desde el siglo XIX se viene trabajando, aun cuando se ha dejado bastante de lado, pero existen factores de atracción y de rechazo. Y esto tenemos que entenderlo como aquellos elementos que hacen que yo quiera venir a este lugar. ¿Por qué? Porque tengo, a lo mejor me han dicho que económicamente tengo posibilidades, o que hay educación, o que hay calidad de vida, o que hay esto y lo otro. Entonces eso me atrae. Y por otro lado, en el punto donde estoy, normalmente hay factores de rechazo. De rechazo porque me empujan un poco a salir. ¿Sí? Entonces, la inestabilidad, la inseguridad, la falta de trabajo hacen que uno decida salir. Pero como veían, no es todo, como les planteé hace un rato atrás, no es tan voluntario, que igual está como inducido por estos factores. Y podríamos también entender que hay factores a nivel macro o estructurales, como por ejemplo la economía del país, o sea, como mamá, y también decisiones individuales, personas que a veces migran por un proyecto familiar, a veces por algo como mucho más puntual, a nivel micro, por motivos de salud, a veces se migra también, o de educación, etc. Debemos entender todo esto como un proceso, como distintas etapas que se van pasando, y donde esto curiosamente empieza en el país de origen, en la etapa de preparación, cuando determino hacia dónde voy, ¿sí? ¿Dónde me podría ir? Empezó la red y todo eso. El acto migratorio en sí, que es el que uno normalmente considera, ahora se da la migración porque ya tiene el pasaje y hace el viaje, pero esto viene preparándose desde tiempo, ¿sí? A veces hay bastante tiempo de preparación. Después un periodo de asentamiento, que es como de ubicación, cuando uno recién llega y se empieza como a acomodar, busca el trabajo, dónde vivir y todo eso, hasta que se integra. Ahora, esta integración, lo ideal, aquí no lo puse, pero lo ideal es que esta integración sea respetuosa de las diferencias. Eso es integración. Lo otro, cuando es asimilar, es que si usted es distinto, borre todo lo distinto para que sean como nosotros. Es por eso que después puse esa línea, nosotros y los otros, porque la migración está cruzada también por el tema de la identidad. Hay personas que rápidamente van a entrar en la sociedad que les recibe, ¿sí? Y van a borrar un poco las diferencias. Otros, en cambio, decidirán libremente mantener las diferencias, porque es importante mantener la raíz. Aquí no se trata de enjuiciar si es lo mejor y esto o lo otro, solo lo pongo en evidencia, lo comparto. Y otro elemento que me parece interesante también es que muchas veces hay quejas en torno a todo lo que significa la migración para el país, pero olvidamos los aportes. Y el hecho de que ustedes estén acá hoy día en la tarde es también nos da cuenta de algún modo de esa necesidad de integrarse, de recibir elementos, de aportar, ¿sí? De hacer que esta sociedad sea más justa en la medida que también nos interpela, porque hay diferencias, pero tenemos que aprender a trabajar con esas diferencias, a ver esas diferencias y a asumirlas. Ya con esto voy cercando término. Cuando nos referimos a un segmento específico, a la mujer migrante, es interesante mencionar esta feminización. ¿Bien? Lo que significa, bueno, muy simple, es que paulatinamente las mujeres han empezado a tener en las últimas décadas un rol más protagónico en la migración. Deciden migrar solas a veces, o convencen a la familia y a la pareja de que hay que irse a otro lugar. Entonces, eso se traduce finalmente en que haya una proporción un tanto mayor, no excesiva, pero un tanto mayor de mujeres que de hombres, en general, no es solo en Chile, sino que en general hay más mujeres.
No sé si tendrá que ver con que seremos más decididas, eso no lo sé, pero está como presente. O tenemos mayor capacidad de convicción, porque a veces los maridos dicen, o las parejas dicen, yo no tenía ganas, pero ella quiso venirse y la seguí. ¿Sí? Luego, el tema de la interseccionalidad, que también está vinculado directamente a las mujeres porque da cuenta de una discriminación múltiple. La interseccionalidad supone entonces, o implica más bien, que somos discriminadas por el hecho de ser mujeres, por el hecho de ser extranjera o de no haber vivido, de no haber nacido acá, por el hecho de tener un origen que es distinto, porque a lo mejor es de un pueblo originario, porque esto y porque lo otro, porque no tengo recursos económicos. Entonces, el peso de la discriminación recae con mayor fuerza sobre las mujeres. El trabajo, rápidamente, bueno, está en la base de los procesos migratorios, entre comillas, voluntarios, porque muchas personas migran precisamente por la necesidad de trabajar. Permite satisfacer necesidades y en la medida que lo tenemos, y es un buen trabajo, entonces se constituye también una fuente de estabilidad para cada uno de nosotros. Y en el caso de las personas que migran, este trabajo también está ligado a la posibilidad de enviar remesas al país de origen, expresado en dinero, en bienes, etc. Respecto al trabajo también señalar que puede ser en algunos casos una fuente de realización personal, pero no necesariamente es así. O sea, si estamos más calificados que el trabajo que estamos desempeñando, si tenemos que aceptar el trabajo que nos ofrecieron porque no tenemos otra opción, probablemente no siempre eso va a significar que el trabajo me realiza a lo mejor es lo que puedo hacer ahora. Y otro punto que me parece particularmente importante desde el punto de vista como social es que a través del trabajo no solamente dignifica, sino que también, como dice la frase, sino que también nos integramos a aquella sociedad que nos recibe. Probablemente para algunas personas los primeros contactos con la sociedad receptora están a través de los compañeros y compañeras de trabajo, de los jefes, de los amigos que vamos haciendo allí. Entonces, ese espacio del trabajo es un espacio especialmente interesante porque permite, o es la primera entrada a la sociedad, nos permite integrarnos a ella entonces. Por lo mismo, o a la inversa, podemos ver que el trabajo se constituye también en una fuente de discriminación y de vulneración de derechos. Y ese es uno de los motivos por los cuales nosotros en algún momento presentamos un proyecto y ahora estamos haciendo este curso, empezando este curso. Esta vulneración de derechos se da más que nada en aquellas personas que, por ejemplo, no tienen la documentación al día y que por lo tanto no van a querer reclamar cuando estén sintiendo que están siendo vulnerados, porque por el temor a ser expulsados o tener como otra sanción. Y también es lamentablemente una fuente de discriminación para aquellas que están en una situación económica más precaria, porque tengo que aceptar el trabajo que me ofrezcan. Entonces aquí también las condiciones no siempre se cumplen y todo eso es algo que es importante ir evidenciando, describiendo y también asumiendo para poder hacer algo respecto de ello. Partimos nosotros de la base de que la falta de conocimiento sobre derechos laborales expone en mayor grado a la población que lo sufre. Entonces es por eso mismo que este incumplimiento de derechos nos lleva ahora a hacer este curso. Algunos desde la formación universitaria, otras personas desde su rol como dirigentes, otras personas como trabajadores o que están, digamos, vinculados a otros trabajadores. Entonces, por eso que la invitación fue bastante abierta y buscamos todos los mecanismos posibles para que esto se expanda, porque sentimos que eso le da sentido. Y finalmente, plantear que esto esperamos que responda a la necesidad de democratizar el conocimiento, de compartir información, de socializar y sobre todo de aunar esfuerzos en pos de una sociedad más justa. Muchas gracias por su atención, por haber venido y por estar. Gracias.
actualidad se ejecuta el estrecha colaboración con la Oficina de Defensa Laboral de Atacama. En ese sentido, cabe mencionar que la Oficina de Defensa Laboral son órganos públicos cuya finalidad es la protección y defensa de los derechos laborales de los trabajadores. Está destinada especialmente a la defensa gratuita en juicio en esos derechos en los casos de que correspondan, garantizando una defensa eficaz y de calidad para el respeto exclusivo de los derechos laborales. Con anterioridad al año 2008, si un trabajador iba a un tribunal o iba a un abogado y le preguntaba: oye, necesito demandar a mi empleador, necesito demandar a mi jefe, a mi patrón, porque no me ha pagado el sueldo, o porque me despidió y me echó a patada. Bueno, el abogado del empleador, el abogado del patrón le pudiera decir tranquilamente al patrón: ¿sabe qué? No se presente al tribunal. No se presente nunca, no conteste. Porque entonces el trabajador va a tener que presentar su demanda y demostrar que usted efectivamente debe ese dinero. ¿Se entiende o no? O sea, si yo demando a Cristina para que me pague 500.000 pesos porque digo que incumplió un contrato, tengo que demostrar en el tribunal que existe ese contrato, que Cristina lo firmó, etc. Es lógico, ¿no? Pero desde el punto de vista laboral se produce un enorme problema. Eso representa una enorme dificultad. Porque el trabajador no tiene los contratos. El trabajador no tiene acceso a la contabilidad de la empresa. El trabajador no tiene a veces no sabe ni cómo se llama la empresa. Porque lo contrataron en una faena que estaba en un cerro acá en Copiapó, y en realidad la dirección, el domicilio está en Las Condes, etc. No estoy hablando de nada inventado, estoy hablando de todos casos que nosotros vemos todos los días. Entonces, una de las cosas que hace la ley laboral a partir del 2008 es que en el procedimiento laboral dice: usted trabajador demande. Si el empleador no le contesta, entonces se va a tomar como efectivo, como cierto, todo lo que usted diga en la demanda. ¿Se entiende? Entonces, para eso hay que hacer una buena demanda, presentar los antecedentes, incluso más. Si los antecedentes que uno presenta en la demanda también son claros, por ejemplo, no ha pagado las cotizaciones previsionales, y yo presento el certificado de la institución, no sé, yo sé, ninguna publicidad, cualquiera, y digo: aquí tengo el certificado que no ha pagado las cotizaciones. Bueno, entonces el tribunal puede, viendo los antecedentes, resolver de inmediato. Nada de audiencia, nada de emplazamiento. Si nosotros nos hubieran enseñado esto, nosotros nos hubieran quedado así de vuelta, ¿no? ¿De qué está hablando? ¿De qué sistema jurídico está hablando este señor? Bueno, así funciona. Porque estos sistemas son sistemas un poquito más modernos, ¿no? Basados en lógica de sentido común. Lo que en alguna época en Europa se llamaba Justice with Human Face, ¿no? Que tienden a ser un poquito más cercano al sistema institucional. El sistema monitorio, no quiero entrar en la cosa técnica, quiero explicarles desde una lógica de sentido común. Yo estaba pensando más que el auditorio iban a estar ya los cursantes, cómo funciona esto. Entonces, si usted tiene todos los antecedentes, puede presentar la demanda y eso va a tener un efecto procesal. Esa novedad solamente la tiene el proceso laboral, porque los abogados que hay en la sala saben que el proceso civil lleva hace muchos años prometiendo una reforma que no acaba de producirse. Después, esto es muy importante. Fíjense que una de las principales razones por las que llega la gente a la oficina es porque lo despidieron, ¿ya? Porque perdió el trabajo. Y despido normalmente en Chile y en muchos lugares del mundo existe un principio que se llama de estabilidad del empleo, protección del empleo como tal, derecho al trabajo. A nosotros es raro porque la constitución actual no lo tiene, pero en otros países es normal que se hable de derecho al trabajo. Nosotros protegemos la libertad del trabajo. No me quiero meter en la discusión constitucional, pero hasta el momento no protegemos el derecho al trabajo. Pero no hay derecho al trabajo. En principio, por principio, se protege la estabilidad del empleo. Y por lo tanto, uno no puede, ¿qué significa eso en la práctica? En Chile, al menos, significa que uno no puede llegar a despedir a los trabajadores. Así de simple. Tiene que tener una causal de despido. Tiene que haber un motivo por el cual, por ejemplo, el trabajador me robó. Me robó.
se llevó el dinero de la recaudación del negocio. No quiero entrar en la cosa técnica, insisto. Entonces, pasa algo bien peculiar. Esto también es muy inusual. Es muy inusual que actos que se produzcan fuera del juicio tengan un efecto procesal, tengan un efecto legal en el juicio. Y eso pasa, por ejemplo, con la carta de despido, como la llamamos en Chile, ¿no? La carta de término de contrato. ¿Qué ocurre? Y como yo necesito tener una causal de despido, tengo que comunicarse, tengo que decir, lo estoy despidiendo por que ustedes se robó el dinero. Y es así tal como yo lo estoy diciendo, si no puede ser una comunicación abstracta. Pues estoy pidiendo que usted ocurrió la vulneración de la propiedad. No. Usted el día lunes, el martes 16 de junio, a las 4 de la tarde, se llevó el dinero y yo lo digo la carta. Así tiene que ser la carta. Y eso tiene un efecto procesal, ¿cierto? Así tiene que ser la carta. Y eso tiene un efecto procesal. ¿Qué efecto procesal? Que en el juicio, hay un efecto procesal en realidad, pero en el juicio se va a discutir sobre esos hechos que están en la carta. Fíjese, de nuevo, haciendo historia del derecho, historia de la formación jurídica, de lo mismo, a nosotros nos enseñaron que lo que se discutía era lo que se había presentado en el escrito de demanda y contestación. Si hay alumnos de derecho acá, podrá confirmar esta versión de los hechos. Lo que demando, no, acá se discute en los juicios de despido, que son los que mayormente se ven en la justicia laboral chilena, se discute sobre los hechos que están en la carta. Es lo importante que lo sepa la gente, la persona, y esto se va a tratar seguramente en los mundos en los que va a hablar Evelyn. Es importante que la gente sepa que si no lo descubrieron indicándole concreta y circunstancialmente los hechos en que incurrió la causal, bueno, entonces no se puede probar en juicio eso y por lo tanto, efecto práctico de esto no es que ya prácticamente ganó el juicio, salvo que el empleador aparezca con no, si le hice la carta y se la mandé de la línea. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que acabo de decir? Esto es muy inusual en el derecho, a lo mejor en el sentido común parece lo más lógico. Pero créanme que el derecho del sistema institucional muchas veces está muy alejado del sentido común. A veces por buenas razones. Pero en este caso lo que se hace es darle un efecto procesal. Y tiene muchos otros efectos. Se prueba eso, los hechos sobre los que se va a discutir son los que aparecen en la carta de despido, etc. Tiene varios efectos. Supresión de la relación. Este es uno de los problemas más importantes que la reforma del procedimiento laboral intentó corregir. La duración de los procesos. Es un problema que en otras áreas del derecho tenemos. Es muy grave, digamos. Eso incluye a los procesos penales, que no obstante el sistema penal, procesal penal que es muy nuevo, ya es lento. Ya tiene problemas de lentitud. La duración promedio de los juicios antes del 2008 era de 1 año y medio. ¿Qué significa esto en la práctica? En la práctica significa que si a mí me deben, supongamos que esta ley de 2008 procesal no se hubiera creado. Si a mí me debían 50.000 pesos, no me pagaron un bono, no me pagaron una hora extraordinaria, o hay una diferencia entre lo que yo creo que me deben y lo que me pagan. 50.000 pesos. No sabía, porque nosotros recibimos ese tipo de casos. Y 50.000 pesos son una cifra importante para muchas personas. Si a mí me deben 50.000 pesos, tenía que entrar a un juicio cuya duración promedio era de 1 año y medio. Esa era la duración promedio. ¿Cuál creen ustedes que era el efecto lógico de eso? Que no se demandaba. Porque la relación costo-beneficio es enormemente contraria al sentido común. Y por lo tanto, si la rapidez de la decisión, la celeridad de la respuesta institucional es importante siempre es importante que el sistema judicial reaccione con cierta prontitud al problema que se le plantea. El derecho laboral es un problema dramático, porque algo que se nos enseña en el derecho del trabajo es que las prestaciones son alimenticias, ¿no? Y la gente vive con ese dinero, come. Y por lo tanto no puede obtener una
que el procedimiento sea más rápido. De hecho, la duración promedio de los primeros meses de la implementación de esta reforma procesal era 59 días. Yo todavía estoy poniendo esa cifra porque le digo a los usuarios, fíjense que el procedimiento laboral es el más rápido del oeste, como en la película, ¿no? El más rápido del sistema, es más rápido que el juicio de policía local, por ejemplo. Eso es lentísimo. No hay ningún procedimiento jurisdiccional que sea tan rápido como este. Entre las muchas razones. Por eso tiene sentido, a lo mejor suena muy técnico decir que se suprimió la apelación. ¿Porque qué ocurría? ¿Por qué iba avanzando? Bueno, porque tenía que hacer un juicio y si no me gustaba la decisión podía apelar. Parece que hay pocos abogados, afortunadamente, pero la apelación no requiere, no tiene tantos requisitos. Yo lo único que tengo que acreditar es que me agraviaron, yo tengo que acreditar, o ni siquiera tengo que acreditarlo, tengo que decir que me agraviaron y tengo que fundamentar. Eso es todo lo que. Y ya con eso podría prolongar, llevar el juicio a la Corte de Apelaciones y prolongarlo, no sé, ¿cuánto se demora una apelación? ¿Nadie se acuerda cuánto se demora una apelación? ¿6 meses se demora? Más o menos. Entonces, al suprimirse no quiere decir que no haya derecho a reclamar a la Corte. Lo que pasa es que el mecanismo ahora es diferente, a través de un recurso de nulidad. Y el recurso de nulidad no es tan abierto como el recurso de apelación, solamente lo puedo interponer si tengo causales de nulidad. Si hay razones por las cuales tengo buenas razones para pedir que se declare nula la decisión, que es una cosa muy distinta, ¿no? Por ejemplo, a esta decisión le faltó que sea la tuvieron un error tan grave en el procedimiento que merece anularse. Todo esto tiene que matizarse, por supuesto. La apelación se ha ido convirtiendo, la nulidad se ha ido convirtiendo en una especie de nulidad o de apelación, pero ese era el objetivo, del diseño del sistema. Y por regla general se examina cuantitativamente cuántas causas se ven en la Corte, son muy pocas. Eliminación del abandono, también. Esto es algo que a nosotros nos enseñan los abogados, que cualquier procedimiento puede ser declarado en abandono. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que si una persona no hace una gestión útil, o sea, la expresión que usamos los abogados, dentro de un cierto tiempo, se declara el abandono. Se acabó. Usted demandó por las mejores razones del mundo, y resulta que durante un año o durante 6 meses, en el plazo antiguo, no presentó ninguna, no hizo realizar ninguna gestión útil en el procedimiento, se declara el abandono y ahí no llegó su demanda. Esto era muy común en materia laboral y eso ya no existe el abandono del procedimiento en materia laboral. ¿Qué más puse ahí? Procedimiento especial de buscar eso es fundamental. A propósito de los migrantes, se creó un procedimiento que desde el punto de vista jurídico es muy raro, ¿no? Es una protección de derechos fundamentales en instancia. Casi todos los países que yo conozco tienen un mecanismo como este, que es un mecanismo que permite ir a un tribunal cuando a mí me han vulnerado mis derechos fundamentales. No cualquier vulneración de derechos, no que no me pagaron un contrato o no que tuve un problema con el vecino. Cuando a mí me han vulnerado los derechos fundamentales. Por ejemplo, cuando yo soy cajera de un banco, o sea, de un supermercado, y no me dejan ir al baño. Entonces tenemos que poner pañales. Para mencionar un caso que ocurrió en Chile, ¿no? O soy trabajador en una empresa textil y me encierran para que yo no pueda salir, cosa que también ocurrió en Chile. O soy trabajador en una empresa y tienen una cámara, entonces no me puedo ni rascar la nariz, porque hay una cámara que está justo encima mío y por lo tanto no hay utilidad en mi trabajo. Estas cosas, no quiero hacer generalizaciones efectivas, no quiero hacer como, pero ocurrían. A lo mejor no eran de tanta frecuencia, pero ocurrían. No diría para todavía hay vulneración de los derechos fundamentales. Pero a propósito de lo que decía Cristina, ¿no? Imagínense la situación de los trabajadores migrantes o situaciones
poblaciones de los trabajadores migrantes y trabajadores migrantes documentados. O sea, esto de la ordenación de derechos fundamentales en el trabajo no es un invento chileno, existe en muchos lugares. Y ha sido en otros países, en otras latitudes muy desarrollado. Por ejemplo, en Estados Unidos ha sido desarrollado por tribunales, como digo, en España ha sido muy desarrollado por el Tribunal Constitucional Español. Y la lógica de esto es que, ¿cuál es la lógica de que exista protección de los derechos humanos? Voy a decirlo así, un poco licenciosamente. En el trabajo, bueno, el trabajo es un contexto en el que hay poder. Es un contexto en el que el jefe tiene poder. Entonces hay otro golpe de cabeza, otro golpe de bola para los abogados. Porque nosotros nos enseñaron que el que tenía poder era el Estado. Y que los mecanismos de tutela eran contra el Estado. No era contra los particulares. Entonces, algo que se advirtió en la última mitad del siglo XX en muchos países desarrollados es que, bueno, ese contexto de poder y de ejercicio abusivo del poder también se daba entre privados. No existe toda esta teoría de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales, etc. A nosotros llegó esta noticia al siglo XXI, nos llegó recién en Buenos Aires esta noticia y se creó este procedimiento. No tengo tiempo para hablar de particularidades del procedimiento, pero les cuento que existe. Y tiene algunos efectos que son relevantes y que nosotros tramitamos este procedimiento. Recuerden que estoy tratando de contestar esa pregunta. ¿Tiene sentido que nosotros, la oficina que hace juicio laboral, sí tiene sentido? Por esto que acabo de decir. Después, hay cosas que no están en esta lista, pido excusa a las personas que puedan tener alguna discapacidad, porque no es enteramente coincidente lo que estoy hablando con lo que está de la mía, pero una novedad, que a veces se le tiene como un detalle cosmético, ¿no? Tenemos que ser escritos y no es honorario. Pues bien, la diferencia en realidad es fundamental. Es cualitativamente sideral la diferencia que existe entre un procedimiento escrito que válido según los requisitos convencionales, es decir, declaración consciente no escrito. ¿Qué pasaba antiguamente Rodrigo Veloso? Pasaba que, bueno, yo agarraba con dos personas de cualquier parte, salía a la calle y me decían, usted quiere declarar, y lo poníamos escrito, porque el juez veía por escrito este testimonio en el expediente. Yo sé que a las personas que no son abogados esto les parece cómico, se ríen de esto, pero esa era la manera de incorporar un testimonio en los juicios. Y en algunos procedimientos todavía hay una manera de hacerlo. ¿Cómo va a escuchar un testimonio de un juez en algunos procedimientos escritos? Leyéndolo. ¿Ustedes creen que una persona que lee un testimonio es lo mismo que una persona que escucha a otra decir algo? Sentido común. Por lo tanto, eso que a veces se vende a oral o escrito, son dos opciones equivalentes, no son equivalentes para nada. Y por lo tanto, para eso, para que el testimonio dé cuenta de una declaración creíble, y como dicen los especialistas, información de calidad, producción de información de calidad, se requiere saber hacer preguntas, por ejemplo. Para eso somos los abogados que tramitamos juicios laborales, para hacer correctamente un interrogatorio. Pero todo lo que quería decir, Cristina, con esto termino, era que esta va a ser como la única exposición sobre el procedimiento laboral, es que nosotros formamos parte de una institución que es más moderna y que tiene estos mecanismos, y que es importante, por lo tanto, hacer esta reflexión procesal si ustedes quieren. Y si uno la hace desde el punto de vista de la normativa procesal es muy aburrida, pero si uno la hace desde el sentido común es muy relevante. Yo no le alcancé a mostrar los gráficos, o sea, las cifras, se las muestro rápidamente. Hay los gráficos de torta que son más vistosos. Nosotros atendemos aproximadamente desde 2017, solamente que estamos registrando el dato de trabajadores de origen extranjero. Es el 14% de nuestros usuarios. Está un poquito por encima del porcentaje de población, de la población de origen extranjero en el total de la población. La razón es obvia, porque, como decía Cristina,
y creo que el curso sea de utilidad y estamos disponibles para lo que ustedes necesiten en el futuro. Muchas gracias. Agradecemos a su presencia al señor Ricardo Garrido. A continuación se presenta un avance de los resultados preliminares de la encuesta de mujeres migrantes y trabajo, a cargo de dos integrantes del Semillero de Investigación de Trabajo Social, Carolina López Rojas y Nayeli Valencia Arroz. Aló, aló. Primero que nada, desearles buenas tardes a todos los presentes. Quien les habla es Carolina López y mi compañera Nayeli Valencia. Nosotros somos estudiantes de trabajo social y a la vez también somos integrantes del Semillero de Investigación de la facultad. Nosotros actualmente estamos participando en el Semillero de Investigación, el cual está financiado por FDI, el cual tiene como objetivo promover la defensa de los derechos laborales de las mujeres trabajadoras migrantes para contribuir en el proceso de mejoramiento de inclusión laboral. Sí, como menciona Carolina, el proyecto que se está realizando como semillero está financiado por el FDI y a raíz de ese proyecto realizamos una encuesta durante el año pasado y este año se sigue aplicando la encuesta y se encuestan alrededor de 40 mujeres migrantes. Y la idea de hoy es poder presentarle una aproximación de los resultados de esa encuesta. Y eso, básicamente. Nosotros a continuación, como mencionaba Nayeli, vamos a presentar los gráficos que dan un pequeño avance de los resultados de la encuesta que le realizamos a las mujeres trabajadoras migrantes. Primero que nada, mencionar que la mayoría de las mujeres encuestadas vienen desde el país de origen, desde Bolivia. Esto viene, que lo afirma un porcentaje del 34% y con un 26% vienen de Venezuela. En el gráfico número 2 se puede observar que con un 30% de las mujeres encuestadas llegaron por una mejor calidad de vida y con un 28% con la idea de buscar un nuevo trabajo. En el siguiente gráfico se puede evidenciar en la situación de estas mujeres, en la cual estas mujeres migraron a Chile. Es la situación migratoria actual. Corresponde a un 48% que tienen la permanencia definitiva o permanente y con un 2% está nacionalidad. Solamente el 2% está nacionalidad acá. En el cuarto gráfico se puede evidenciar cuánto tiempo llevan viviendo estas mujeres migrantes acá en Chile. Con un 48% corresponde entre de 2 a 4 años que están acá viviendo y con un 33% de 5 a 10 años. Y por último, en la caracterización de trabajo, la última actividad que estas mujeres realizaron en su país de origen
La mayoría eran estudiantes. Luego, la que le sigue en el gráfico son dueñas de casa, o sea, eran dueñas de casa antes de emigrar a Chile. Exacto. Y bueno, en relación a otra pregunta que se hizo, se preguntó actualmente en Chile qué oficio o ocupación están realizando o cuál fue su último trabajo. Y como se puede ver la diferencia en su país de origen que eran estudiantes, acá en Chile se están dedicando a ser vendedoras, asesoras de hogar o auxiliar de aseo. Esos son los principales trabajos que se nombran dentro de las encuestadas. Quizás esto también se debe porque igual el tiempo de permanencia que llevan es de bastantes años, quizás terminaron su etapa escolar en su país de origen o lo terminaron acá y ya están trabajando. Por eso se genera como esta diferencia. Luego se pregunta sobre quiénes los ayudaron a encontrar su trabajo actual o su último trabajo acá en Chile. Y el 41% de las encuestadas respondió que su trabajo actual lo encontraron por familiares o amistades. Eso igual creo que es relevante porque podría indicar que tienen algún tipo de red de apoyo acá en Chile, ya sea un amigo o familiar, que les permite poder encontrar trabajo. Ya, acá no se ve mucho el gráfico, o sea, las letritas, pero en relación a su trabajo actual o el último trabajo, si lo desempeñaban de manera dependiente, o sea, con contrato, de manera autónoma, o están emprendiendo actualmente en Chile. Y el 64% de la encuestada respondió que está trabajando de manera dependiente, o sea, con contrato. Y si lo relacionamos con lo que hablaban las ponencias anteriores, igual el contrato puede ayudar a respaldar en caso de verse vulneradas sus derechos laborales. Entonces, igual es un buen dato el 64%, por lo menos de las encuestadas, cuente con un contrato. Bueno, dentro de la encuesta también hay preguntas relacionadas al derecho laboral y una de estas preguntas fue ¿cuál considera que es el grupo más expuesto a que no se respeten sus derechos laborales en Chile? El 48,7% respondió que tanto mujeres y hombres extranjeros están más expuestos a que sean vulnerados sus derechos laborales. Sin embargo, igual es curioso que el 20% de las encuestadas cree que en Chile no se vulneran los derechos laborales, ya sea de trabajadores chilenos o migrantes. Entonces es curiosa como este 48% que sí percibe vulneración de derechos, a diferencia de este 20% que no percibe que se puedan vulnerar los derechos dentro de Chile. También se pregunta sobre discriminación dentro de la encuesta. Y dentro de estas muchas preguntas que se realizaban, una era si recibe o recibía el mismo salario o pago que otras personas por el mismo trabajo. Y el 45,5% de las encuestadas responde que no. O sea, según su percepción o lo que ellos tienen conocimiento, no están recibiendo el mismo salario que sus pares. Igual es un dato bastante decidor y sería bueno también conocer los motivos por qué creen que no están ganando el mismo salario. Quizás sea porque, no sé, el otro recibe horas extras o también se relaciona directamente con hechos discriminatorios, como por ser mujer, por ser migrante. Y por último, se pregunta si se ha sentido discriminada en su lugar de trabajo por ser extranjera. La gran mayoría, o sea, el 53,8% responde que no se ha sentido discriminada por ser extranjera en su trabajo, pero un no menor del 35% de las mujeres responde que sí en uno o en alguno de sus trabajos anteriores. También las otras alternativas también eran afirmativas de que sí se han sentido discriminadas, entonces ese 35% se aumenta. Y bueno, ese es el último gráfico y creo que igual dice bastante pero quería decir que por eso es importante estas instancias que se hablan sobre derechos laborales para
que tengamos como las herramientas y las personas migrantes tengan las herramientas de poder decirle, no sé, al compañero o al familiar que ve que se siente discriminado en su trabajo, puedes acudir acá o se pueden hacer este tipo de acciones. Y eso. Quería finalizar, perdón, no sé si hay alguna pregunta o consulta. ¿No? Ya. Quería finalizar reiterando la invitación a que puedan responder. No sé si alguna de las presentes ya respondió la encuesta del año pasado o este año, pero las mujeres migrantes que estén presentes acá, si por favor pudieran responder la encuesta. En la carpetita que se les entregó hay un flyer, que es este. Aquí sale el código QR de la encuesta y también aparece el link que podrían ponerlo de forma manual. O sea, ahí sale cómo se pone. Igual está el correo del semillero, que es semillero.tsocial.uda@gmail.com, y lo más probable es que igual durante la semana que viene estemos mandando la encuesta por WhatsApp a los números que ustedes inscribieron afuera. Y eso, de verdad para nosotros es súper importante contar con su respuesta y para poder generar investigaciones que visibilicen la situación de las mujeres migrantes en la región y en Chile. Quisiéramos dar las gracias por su participación y, como mencionaba mi compañera, es de suma importancia para el proceso de nuestro proyecto que ustedes nos ayuden con sus respuestas para poder conocer y llegar más a fondo en cuanto a sus experiencias de vida, ya sea desde un país de origen y de la actualidad acá en Chile. Gracias a todos. Con ello agradecemos la participación y el trabajo de Carolina y Nadia. Y para finalizar, queremos agradecer su asistencia a este acto y les invitamos a un pequeño coffee break afuera en les recordamos también que la siguiente sesión del curso va a ser el día jueves 23 a las 18 horas y va a ser por día Zoom. Yo creo que el compromiso de la primera presencia es por Zoom, de manera que ustedes puedan no acceder a ello. Si no, se pueden conectar en ese minuto, les va a quedar grabado, ustedes van a recibir información y van a poder acceder al material y a la grabación de las sesiones a través de una plataforma. Nos vamos a comunicar en todo caso durante esto. La siguiente, el día 23, va a ser sobre contratación y va a estar a cargo de la abogada de la oficina de defensa laboral de la Cámara, de la señora Evelyn Rodríguez. A través de sus correos electrónicos ustedes van a recibir las invitaciones para poder acceder